Paz a vosotros, hermanos. Paz. Un sábado más ha llegado en el que vamos a bendecir a nuestro Dios, en el que vamos a elevar nuestras oraciones para que Él nos escuche, en el que vamos a entonar cantos para que Dios se agrade de nuestro sacrificio de labios, como dijo el apóstol Pablo, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hermanos, ha llegado este sábado también para escuchar la palabra de Dios. En esta tarde estaremos con un tema alusivo, Jesús y el Evangelio del Reino. Pero les voy a invitar, hermanos, mientras algunos otros hermanos, de nuestros hermanos de la iglesia se conectan, incluso saludos a todos nuestros hermanos quienes en el país y fuera de él nos están viendo. Dios los bendiga mucho a través de estos aparatos electrónicos. Les damos la bienvenida también y a todos aquellos que ven los videos, ya sea por YouTube. También un saludo de paz y de bendiciones para todos. Les voy a invitar, hermanos, a que primeramente nos pongamos en oración por este tema. Le voy a pedir a nuestro hermano Josué Silva, quien hoy nos acompaña. Es mi hermano, pero hoy nos acompaña desde Chicago. Vamos a hacer la oración por la dirección y el culto de esta tarde. Vamos a orar. Excelentísimo Señor y buen Padre, Padre eterno, te damos gracias porque nos permites nuevamente, Señor, celebrar un sábado más, porque nos permites la vida, Señor, para disfrutar de tu bendición como es este día, Señor. Gracias por los demás de tus bendiciones, Señor, el transcurso de la semana, y porque nos has permitido, Señor, llegar hasta este momento. Queremos ponernos en tus manos, Señor, pues este momento queremos recibir, Señor, parte de tu Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Daniel, quien está, Señor, dispuesto a seguir, Señor, impartiendo, Señor, tu palabra. Te damos gracias, pues, por este día, por tus bendiciones, Señor. Bendice a tus iglesias, a las iglesias, Señor, que alrededor del mundo, Señor, están celebrando este día, y bendíceles, Señor, que puedan también ser de bendición, Señor, para sus vidas, para sus iglesias, Señor, y quédate con nosotros, quédate esta tarde, Señor, con nosotros, que seas tú, Señor, siempre quien hable por medio de nuestro hermano y de nuestros hermanos pastores, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, tu iglesia, tu pastorado, y aquellos, Señor, que no te conocen, permite que podamos nosotros, Señor, ser ducto para que ellos puedan escuchar de tu palabra. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, nos abandonamos en tus manos, pero jamás de tu presencia, esperando seas tú, Señor, quien hable esta tarde. Gracias, pues, por todo, Señor, te damos y te suplicamos, Señor, todo esto, no por méritos propios, sino por méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer nuestra Santa Escritura, hermanos. Vamos a leer uno de los salmos. Vamos a abrir nuestra Santa Escritura en el Salmo número 107. ¿Están ahí? Vamos a leer solamente el verso 31 y del verso 30 al verso 32. Verso 30, 31 y 32. Son solamente 3 versículos, los vamos a leer en voz alta juntos. Dice: alégrense luego porque se reposaron. Él nos guía al huerto que deseaban. Alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y ensálcenlo en la congregación del pueblo y en consistorio de ancianos lo alaben. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra alabanza a Dios. Vamos a entonar solamente 2 cantos. Les voy a invitar a entonar el canto número 31, se titula Ven a Dios.
de nuestros cuadernitos de Irapuato. La semana pasada nos pedían que entonáramos este canto, por eso lo íbamos a entonar la semana pasada, pero hubo una situación ahí con el internet que había estado fallando la semana pasada. Bueno, canto 31, hermanos. Se titula Ven a Dios. Si los hermanos de aquí gustan ocupar sus lugares, pueden hacerlo. Ven, hermano, no te quedes en tu casa, que la presencia de tu Dios te hace sentir aquí. Y ven con corazón sincero a adorarle en este templo que es su casa de oración. Dios habita en su templo y en el corazón de los que vienen a buscar su presencia entre su pueblo, pues en medio de vosotros estará. Y si confiado estás, hermano, las bendiciones del Señor recibirás. En su santuario serás llenado del pan de vida de aquel maná celestial. Bueno es alabar a Dios en concurrencia, porque agradable es la comunión con Él aquí. Y ya que juntos estamos todos hermanos, a una voz demos de gloria al Señor. Que reciba de su pueblo toda la honra, pues merece eso y más, mi Dios, porque grandes son sus obras y enaltecido por sus hijos Dios será. Y si confiado estás, hermano, las bendiciones del Señor recibirás. En su santuario serás llenado del pan de vida de aquel maná celestial. Con todo mi corazón te grito, Padre, vengo dispuesto a ofrecerte a ti, mi Dios, mi Rey, pues hasta el cielo has extendido tus piedades y tus palabras nos llenan
abrir nuestra Santa Escritura, hermanos, una vez más, por favor, en el libro de Apocalipsis. Libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el versículo 14. 9 al 14. Vamos a leer de forma alternada. Para los que han leído este pasaje, hermanos, está hablando de un momento en el que se está exaltando al Señor Jesucristo, se le ve como un cordero inmolado, lo digo mientras lo están buscando, un cordero inmolado que tiene los 7 espíritus de Dios, dice aquí. Dice que se presentan ancianos, se presentan 4 seres vivientes, y estos, hermanos, dice la Escritura, que se inclinan, hacen reverencia ante el Cordero, y dice que sus coronas las echan delante del Señor, del Señor de Jesucristo. Dice el verso 9, posterior a eso, hermanos, realizan algo. Dice el verso 9 así, juntos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho, juntos, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 11, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. Muy bien. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con un cántico ahora de nuestro cuadernito de alabanzas de Cantada al Eterno. Vamos a entonar el canto 36, que se titula Quiero serte fiel. Para seguir, hermanos.
vamos a hacer oración, hermanos, por el tema de esta tarde. Vamos a pedir a nuestra hermana Alicia que ella nos lleve en esta oración por el tema de Jesús y el Evangelio del Reino. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque nos permite, Señor, después de entonar estos cánticos, hacer estas lecturas, Señor, en tu nombre, Señor, hemos de pasar, Señor, a realizar, escuchar el tema, Señor, que hoy nuestro hermano Daniel nos tiene preparado, Señor, de lo cual te pedimos de tu dirección, de tu Santo Espíritu, Padre, para que tú le des las palabras, Señor, en su boca, para que a través de sus labios, Señor, tú nos des el mensaje que tienes para nosotros, para nuestra vida diaria, Señor, para dar testimonio, Señor, a través de nuestra vida a las gentes, Padre, y también poderles ir a hablar, Señor, de lo que tú quieres que conozcan, Padre. Ayúdanos, pues, Padre, a darnos el entendimiento a los que vamos a escuchar. Abre nuestro entendimiento, que nuestro oído esté presto, Señor, a escuchar y poder comprender y retener el mensaje que hoy tienes para con nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, los voy a invitar a que ocupen sus lugares. Vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. El tema, repito, hermanos, se llama Jesús y el Evangelio del Reino. Dos preguntas, hermanos. Primero, ¿qué es el Evangelio? Y segundo, ¿qué es el reino de Dios? De Jesús hemos venido estudiando, reflexionando sobre varios aspectos con Jesucristo, de la iglesia, por qué era llamado el Nazareno, a Jesús como un ser divino desde tiempos antiguos, desde todos los tiempos, como parte principal de la creación, etcétera. Varios aspectos de Jesucristo. Hoy vamos a ver Jesús y el Evangelio del Reino. Pero, ¿qué es el Evangelio, hermanos? La sola palabra Evangelio, ¿qué nos dice? Algunas nuevas de salvación. Que el Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿sí? Buenas nuevas. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Ahora, porque para poder continuar con esto, hermanos, es necesario que se comprenda bien qué es una cosa y qué es la otra, porque el tema es Jesús y el Evangelio del reino. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando decimos reino, ¿mande? Un lugar prometido. Un lugar prometido. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a decir, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro mundo, en nuestro planeta, todavía existen algunos países que tienen reyes, ¿verdad? Y a estos les llaman reinos, porque es un rey el que los gobierna, un representante principal de toda la nación. Por eso se llama reino, ¿sí? Entonces, si con esta forma de entender, por ejemplo, en Inglaterra hay rey, en España hay rey, o más bien en Inglaterra hay reina, ¿verdad? Ahorita ya nada más. En España hay rey. Pero, repito, hay un representante, hay una persona que está al frente de toda la nación o de todo el país, y ese le dice o se le nombra rey. Bueno, pues también, hermanos, en el caso de Dios nos dice que hay un reino y es de Dios. El que lo dirige, el que está al frente de todo es Dios. Entonces, ¿qué sería el reino de Dios?
el gobierno de Dios? ¿Sí? El reino de Dios entonces es el gobierno de Dios. Y no sé si se entiende, hermanos, cuando yo me refiero a embajada. Por ejemplo, los que tienen reino, por ejemplo el Reino Unido, que es Inglaterra, ellos tienen embajadas en México, en Estados Unidos, en otras partes del mundo tienen embajada. ¿Y qué significa una embajada? ¿Es una qué? Representación de aquel país. No quiere decir que está todo el país en otro país. Quiere decir que está una representación de aquel país. Bueno, el reino de Dios, hermanos, imagínense que es el gobierno de Dios, es donde Dios gobierna. ¿Sobre qué gobierna Dios en este tiempo? Bueno, tiene sus súbditos, tiene sus, como dice la Escritura, tiene sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, mujeres ángeles, tiene sus huestes celestiales. Y a nosotros nos está invitando a ser parte de ese reino. La iglesia de Dios, hermanos, es parte de ese reino. ¿Es el reino? No. Es como una embajada. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de Dios, desde el lugar donde estén, ¿sí? Llámese Fort Wayne, Indiana, que mandamos saludos a los de ahí, nuestros hermanos de ahí que nos han visto en otras ocasiones, hermanos de Chicago, que también les mandamos saludos a los que nos han visto desde ahí, y otras partes, a todos y cada uno de nuestros hermanos, donde tengan sus congregaciones. ¿Qué son una congregación de la iglesia de Dios? Es una embajada de ese reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, dijo Jesucristo, el reino de Dios entre vosotros está. Se estaba formando el reino de Dios, sí, la iglesia de Dios. Entonces, cada iglesia de hermanos de Dios, donde esté, es una embajada del reino. Y los que formamos parte de esa embajada, de esta iglesia, somos hermanos súbditos de ese reino que gobierna Dios, ¿sí? Ese reino el cual está gobernando Dios. Fíjese bien, yo quiero adelantarme, a lo mejor quizá les parece incómodo decir, hermano Daniel, ¿cómo dice usted eso? Cuando una iglesia, hermanos, está en chismes, en pleitos, cuando una iglesia, hermanos, no está haciendo lo que tiene que hacer, que ya está teniendo problemas entre los hermanos, ¿es una embajada del reino de Dios? ¿A qué se parece más? ¿A una embajada del reino de Dios o a una vecindad? Donde todos se pelean, se gritan, se dicen, y de tanto roce entre unos y otros, se ofenden, se dicen cosas. Cuando hay una iglesia que no vive sanamente, no es una iglesia, es otra cosa. Cuando en su iglesia, hermanos, lo que se dedican a hacer o lo que hacen es que llega el momento de los departamentos y la femenil, hay una hermanos, mire, traje unas colchas para que las ven, y ahí las abren, las tienden en las bancas ahí, y dice, mire hermana, qué bonito dibujo, y va a estar en abonos. O que los niños van a hacer su venta de dulcecitos, ¿para qué? Pues que para sacar para el fondo de los niños, para sacar para material, y los jóvenes los tamales, y los varones, no, ellos no hacen nada. Y cuando esto pasa, hermanos, ¿qué parece? ¿El reino de Dios? No, lo que parece es un mercado, es un negocio. Entonces la iglesia de Dios está con costumbres que no son sanas, con actividades que no son sanas, pierde aquello para lo que fue creada. Se modifica. Ya no es la embajada, ya no es la iglesia de Dios, es otra cosa. Entonces, lo que queremos, hermanos, es que no perdamos de vista. La iglesia de Dios es el reino de Dios, que entre nosotros, dice Jesús, que entre nosotros ya está. Y quiero, hermanos, que veamos algunos aspectos del reino de Dios, o del evangelio del reino de Dios. Ya dijimos que el evangelio es la buena noticia, ¿sí? Ahora, ¿para quién es la buena noticia? ¿Para quién es la buena nueva?
Fíjense, quiero que abramos primeramente nuestra Biblia en en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 23. Fíjense que cuando la iglesia, hermanos, se empieza a conformar, Dios le da normas y actividades que debe seguir. Porque, hermanos, vamos a decir, las normas de un país se siguen en su embajada. O cuando está una embajada en un país, vamos a decir, y viene su representante principal de aquel reino, viene a su embajada, ¿se le desconoce? No, se le reconoce como el gobernante principal, ¿no? Entonces, así también nosotros desde este lugar reconocemos a Dios, a Jesucristo, como nuestros gobernantes, y somos una embajada, ¿sí? No estamos allá, estamos aquí en la iglesia, estamos en la embajada, pero reconocemos desde este lugar a nuestro Padre, Dios, y a Jesucristo como nuestros gobernantes principales del reino de Dios. Bien, les dije Mateo 4:23 y dice así: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Muy bien, Jesús, bueno, lo termino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús viene, hermanos, predicando el Evangelio del Reino. Está bien, el Evangelio es la buena noticia, pero Jesús nos ha dicho, hermano Daniel, hermano Jesús es la buena noticia. Lo acepto, pero Jesús, ¿de qué predicaba? Del Evangelio del Reino. La pregunta es, ¿de qué predicaba? ¿Cuáles serían sus temas? Jesús es, repito, la buena noticia. Jesús es el Evangelio, sí, pero nada más Él. Porque Él venía predicando algo. Salvación. Vamos a ir viendo poco a poquito. Fíjense, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él no excluye nada. Dice la misma Escritura que Él guardó la ley. ¿Razón de qué? ¿Por qué la guardó? Porque venía a cumplir. Porque no venía a abrogarla, no venía a quitarla, sino a cumplirla. Cuando viene a Juan al Jordán, él estaba en Galilea, se llega el tiempo en que él tiene que iniciar su periodo de ministerio, entonces va hasta donde está Juan en el Jordán, y cuando está allá les dice, vengo a bautizarme, y dice Juan, yo es necesario ser bautizado de ti, ¿tú vienes a mí? Entonces le dice, no va a ser así. Y le dice Juan, déjalo así, porque nos conviene ¿qué? Cumplir toda justicia. El bautismo de Juan, ¿para qué era? Perdón de los pecados. Para arrepentimiento. ¿Y de qué se arrepentían? De sus faltas. Jesús no tenía faltas, pero era necesario que él también cumpliera con el requisito. Tenía que lavarse. Muy bien, entonces Juan lo bautiza. Muy bien. Se sale de las aguas bautismales, recibe el Espíritu Santo, dice, lo vio descender Juan como ¿qué? Como en figura de paloma que descendía sobre él, y una voz de los cielos se oyó, dice, este es mi hijo amado. El Espíritu de Dios se lo lleva al desierto y por 40 días y 40 noches está ayunando. Al término de los 40 días, ¿qué viene? O mejor dicho, ¿quién viene? Se presenta Satanás y ¿qué le dice? Lo empieza a tentar. Y en la tentación hay tres cosas, hermanos. Le dice, ya veo que tienes hambre. Di que estas piedras se hagan pan. Digo, si eres hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo?
no de solo pan. ¿Venía a satisfacerse Jesucristo, a satisfacer sus necesidades humanas? No, ¿verdad? No. Recuerdo cuando la mujer samaritana, yo creo que ustedes también lo recuerdan, va el Señor Jesucristo, se queda sentado en el pozo y llega la mujer samaritana, empieza ella a sacar agua, posiblemente se le queda viendo de arriba abajo, lo ignora, ella sigue sacando su agua y Jesús habla con ella y le dice, dame de beber. ¿Dónde estaban sus discípulos? Habían ido a comprar de comer. Tras la charla, la plática con la mujer va a decirle, ¿saben qué? Creo que he encontrado al Cristo, al Mesías. Y llegan los discípulos y les dice, oye Señor, aquí está, come algo. ¿Y qué dice Jesús? No, yo tengo una comida diferente. ¿Cómo una comida diferente? No le vemos ahí algo, una torta, unos taquitos, nada. Bueno, ese es acá nuestros, ¿cómo se dice? Nuestra forma acá de crear, de taquitos, ¿verdad? Acá en México así se usa, tortas, tacos. Bueno, entonces le dice, yo tengo una comida, si ustedes no saben. ¿A qué se refería esa comida? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Alimento espiritual. ¿Perdón? Alimento espiritual. Alimento espiritual. Y que no solamente él se regocijaba al dar la palabra, ¿no? Sino también el que lo escuchaba. Entonces le dice, no, yo no de solo pan vive el hombre, no vengo a satisfacer mis necesidades humanas. Jesús se casaría. Jesús se casó. Hay un libro por ahí que según de unos rollos que encontraron y que el libro de Judas, no sé qué, y que pues ahí decía que Jesús se casó. ¿Se casó Jesús? ¿Vino a satisfacer sus necesidades humanas? No, pero ¿qué dice entonces la Escritura? Él no tenía la intención de venir a satisfacer su carne, su cuerpo, no. Por eso no queremos que se casó. Jesús se detuvo ante toda necesidad primera, la necesidad de él no la satisfació. Y cuando le dice Satanás, ¿qué te parece si te suba o más bien lo lleva a la almena del templo y dice, échate para abajo? Está escrito que Dios no dejará que tus pies tropiecen en piedra, y va a mandar a sus ángeles para que tú no tropieces, no te golpees. ¿Y qué le dice? No tientes a quién. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor, por orgullo, por vanidad, ¿pudo haber hecho eso? ¿Seguirle el juego a Satanás? No. Entonces, si se fijan, el Señor Jesucristo no vino con esos sentimientos humanos. O bueno, los tenía, pero los hizo a un lado, ¿no? Los quitó. Ahora, ¿él venía por fama o por riquezas? No. ¿Qué le dijo Satanás? Dice, mira, todos estos reinos del mundo, lo lleva a un monte muy alto y dice, todos los reinos del mundo son míos, todos me sirven a mí, si tú te postras y me adoras, te los doy. Jesús le dijo que, vete de mí, Satanás, está escrito que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿a qué venía Jesús? No venía por lujos, no venía por riquezas. Y a veces, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿No quiere ganar el doble? Pues sí me gustaría, pues venga a trabajar el sábado. ¿Y qué dicen? Híjole, es el doble y Dios sabe que tengo necesidad. No, Jesús no vino a hacer nada de eso. Fíjense bien, hermanos, vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a adentrarnos al tema en Lucas, capítulo 4. Versos 16 al verso 21. Lucas capítulo 4, un texto conocido. Vamos a ver más de cerca este evangelio del reino. Jesús y el evangelio del reino. Para entrar a este reino, hermanos, de Jesucristo, el reino de Dios, ¿qué será necesario primero?
Dice el verso 1, vamos a ir desglosando algunas partes aquí después, pero vamos a leerlo. Dice: vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día de sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Verso 19. Para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Muy bien. En Nazaret, ¿qué tan conocido sería Jesús? ¿Qué tan conocido creen que haya sido Jesús? Muy conocido. ¿Saben por qué? Bueno, para los que han visto en YouTube o los que han visto en Facebook los temas que nos siguen cada sábado, ahí hay un tema que se llama Jesús el Nazareno. ¿Y por qué se dice que el Nazareno? Pues porque se crió desde muy niño en Nazaret. Así es que por eso se llamaba Nazaret, el Nazareno. El Señor Jesús entra en una sinagoga en sábado, como era su costumbre, dice, en Nazaret. Y ahí le fue dado el libro del profeta Isaías. Posiblemente, llegó Jesús, hoy nos va a enseñar algo, qué bueno. A lo mejor tenía un talento, hermanos. Dice que a los 12 años, ¿cómo fue visto de los doctores de la ley? Un niño prodigio, un niño inteligente, un niño que tenía una gran interpretación de la Biblia. No solamente es conocer la Biblia, sino interpretar la Biblia. Y el Señor Jesucristo lo ven y dicen: levántate a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y encontró esta parte, hermanos, esta porción en la que dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, etc. Entonces, vean, aquí el Señor Jesucristo empieza a leer un pasaje interesante del profeta Isaías, y luego dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿En quién? En Jesús. A partir de este momento comienza, dice él, mi ministerio. Y bueno, yo les decía, hermanos, o preguntaba, ¿cuál sería el primer paso antes de creer el Evangelio, antes de aceptar o de tener el Evangelio? Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver. Dice el verso 15 de Marcos capítulo 1 así: y diciendo: ¿ya están ahí? Bueno, leamos desde el 14. Dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo es cumplido y el reino de Dios ya está aquí, cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús aquí? Les predicaba el Evangelio, pero les está diciendo que arrepiéntanse. El Evangelio, en una parte del Evangelio está
el que debemos arrepentirnos, sí, hay que arrepentirse, pero ¿de qué? De nuestros pecados. Bueno, pero si yo no he matado, no he robado, no he adulterado, ¿cuáles pecados? Nunca he ofendido a nadie, nunca hemos ofendido a nadie, dice la Biblia. Si hemos sido de esos que no han ofendido a nadie, entonces es varón perfecto. Si no ha ofendido a nadie, es un varón perfecto, una persona perfecta, pero no lo hacemos. Sí, ¿verdad? Normalmente los seres humanos tendemos a equivocarnos en muchas cosas. Bueno, lo primero entonces en creer en el Evangelio es arrepentirse, porque todos de alguna forma tenemos pecados. ¿Qué tendremos que hacer? Un análisis de nuestra vida, reflexionar qué es lo que hemos hecho mal, qué hemos dicho mal, qué hemos pensado mal. Yo hace tiempo, si no me recuerdo, hermanos, yo les hacía una comparación, les decía, imagínense que nada más cometemos 3 pecados diarios. ¿Se acuerdan? 3 pecados, ¿se acuerdan de los 3 pecados? Uno de palabra, uno de pensamiento y uno de obra. De palabra, un chisme, una mentira, una ofensa, ¿no? De pensamiento, un mal pensamiento, un mal sentimiento. Y de obra, ¿qué? Agarrar algo que no es suyo se le hizo fácil. ¿No dicen muchos? Nunca habían robado, pero vieron algo maravilloso. Lo toman. ¿Por qué lo toman? Porque se les hizo fácil. Bueno, entonces digamos nada más así, uno de palabra, o el que adultera, uno de obra, el que golpea, el que se pelea, no sé, tantos pecados. Uno de palabra, uno de pensamiento y uno de obra. Si solamente cometiéramos 3 diarios, dijimos a la semana, ¿cuántos serían? 21. Al mes, 84. Al año, arriba de 1000. Si lo dejamos en 1000, ¿cuántos años tiene cada uno? Digamos que yo tengo 44 años, 44,000. Y eso si nomás cometiéramos 3. Ahora si cometiéramos 100, 10, 1000 en un día, imagínense, hermanos, qué cantidad de pecados. Entonces el Señor dice, arrepiéntanse. Necesitamos arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Sí. Entonces, primero es arrepentirse y luego dice, crean ¿qué? Al Evangelio. Esto es lo que el Señor Jesucristo decía. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Bueno, entonces paso 1. Eso es lo que hay que hacer. Arrepentirse y creer a lo que les voy a explicar más adelante. Vamos a ver otro paso. Vamos a Lucas 7:48. Lucas capítulo 7, verso 48. Cuando la persona se arrepiente de sus faltas, ¿Dios lo ignora? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo ya está pocos días para ser ofrecido? Y dice que una mujer fue por ahí, le lavó los pies, llorando, con sus cabellos le seca sus pies, no dejaba de llorar sobre sus pies y le seca los pies. Y luego ¿qué hace? Un frasco carísimo de perfume. ¿Qué hace? Lo derrama sobre los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Judas? ¡Qué desperdicio! ¿Qué dice el dueño de la casa? Si supiera quién está, si este fuera profeta, sabría qué mujer es la que lo anda tocando. ¿Y qué dice Jesús? Hija, tus pecados, ¿qué dice el verso 48? Te son perdonados. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. ¿Cómo llegó a los pies de Jesucristo? Llena de pecado. Pero por algo va ahí, ¿no? ¿Cómo iba? Arrepentida. Y en su forma de arrepentimiento y de expresión de amor a Jesucristo, Jesucristo la ve, y cuando la ve arrepentida, la ve y le dice, hija, tus pecados te son perdonados. Ya no tienes. Paso 1, arrepiéntanse. Paso 2, es perdonado.
es perdonado. No lo va a dejar así el Señor tampoco. Lo va a limpiar con el perdón. Vamos a otro más, paso 3. Vamos a Lucas capítulo 7 ahí mismo, verso 22 ahora. ¿Qué creen que siga después de esto? Me arrepiento, el Señor me perdona, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Dar testimonio. Respondiendo Jesús, les dijo, id y dad las nuevas. ¿Están ahí? Amén. Id y dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. ¿Qué hacen los ciegos? Ven. Ven. Los cocos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres, ¿qué cosa? Les es anunciado el evangelio de A los ricos no, nomás a los pobres. ¿Sí? todos. ¿A qué clase de pobres se refiere? Sí. Económicamente no. Económicamente no. A los pobres. Que los más, los que existían más, pues eran pobres, ¿verdad? Pero dice, y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Cuando nosotros hemos venido a Cristo arrepentidos y nos ha perdonado, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio del reino de Dios también. A los pobres, anunciarles el evangelio. Bueno, hermanos, vamos a adentrarnos a lo que dijimos, hermanos, sería el evangelio del reino. ¿Para qué es el evangelio del reino, hermanos? Díganme. ¿Para qué nos sirve? Vamos a volver a Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. En el ministerio de Jesucristo, hermanos, dice Lucas 4, 16 al 21. Jesús se encuentra en el lugar escrito que dice, el que iba a leer, dice: el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se entiende dar buenas nuevas a los pobres? ¿Se entiende cuando dice llevar el evangelio a la gente? Llevarle a las personas más necesitadas la salvación, ¿se entiende? Entonces eso es lo que dice el Señor Jesús. Fui ungido para esto, para darle buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? El segundo paso sería, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 3, a pregonar a los cautivos libertad. ¿Habrá cautivos, hermanos? ¿Sí? ¿De qué serán cautivos? En la cárcel. Los que tienen algún pecado, más bien hicieron alguna fechoría y fueron a dar ahí. Ellos son los que están encarcelados, los que necesitan libertad. ¿O nosotros también? Bueno, nosotros ya fuimos libertados, pero ¿habrá personas, hermanos, que no están en la cárcel y viven cautivos? ¿De qué? El Pecado. Del pecado, de la maldad, de los malos sentimientos, malos pensamientos. Entonces dice: me he enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, para darle vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados, y para predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor fue cuando Jesucristo estuvo entre nosotros. Muy bien, entonces con esto, ¿qué nos hace sentir, o qué nos hace pensar, qué es el Evangelio, o para quién es el Evangelio? 1, el Evangelio es para los que viven en aflicción. Yo creo que aún cuando hay personas que pudieran tenerlo todo, hay algo que los aflige. La enfermedad de un hijo, o que el hijo se está desviando, no es lo que él quiere como padre. Quizá que hay diferencias con la esposa, quizá que tiene algún problema económico, alguna situación en el trabajo. Todos los seres humanos de alguna forma siempre hay algo, hermanos, que nos aflige. Bueno, pues el Evangelio es para los que viven en aflicción. ¿Qué nos hace entender el Evangelio? Pues que somos también importantes para Dios, de que
Dios está cerca de nosotros, también eso es para nosotros la bendición del Evangelio, de que estamos más cerca de lo que pensamos. El Evangelio, o Dios está más cerca de nosotros. Eso es el Evangelio. Además, cuando nosotros, hermanos, estamos sufriendo por algún mal o por alguna persona que nos hace daño, que nos ofende, algún vecino abusivo, los niños, por ejemplo, se quejan de bullying en las escuelas, ¿no? Entonces, para ellos también, hermanos, es el Evangelio. Y para los malhechores, para todos es el Evangelio. ¿Y cuál es la bendición del Evangelio? Pues que también nos hace sentir que Dios está con nosotros y que nos va a cuidar, que nos va a ayudar. Pero también a los malos, ¿qué les va a hacer? Les va a dar su justa recompensa. Bueno, entonces vamos a ver, hermanos, un poquito de lo que sería la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿De qué predicó? Si dice la Biblia que él iba predicando el Evangelio del reino, pues entonces vamos a ver qué predicó. Y yo creo que uno de los pasajes bíblicos de los evangelios más interesantes para entender el Evangelio del reino está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 5. Varios aspectos hay aquí, fíjense bien. Mateo 5, verso 1 al 16. Yo creo que para irnos rápido, para no leer tanto y que sea un tema no tan extenso, nos pudiéramos reflexionar o tratar de acordarnos de qué y de qué hablan el sermón del monte o el sermón de la montaña. Mateo capítulo 5. Fíjense, el Señor en el capítulo anterior, en el verso 23, dice que Él iba predicando el Evangelio del reino. Cuando dice en el verso 1, en el capítulo 5, viendo las gentes subió al monte, sentándose se llegaron a Él sus discípulos, y abriendo su boca empezó a enseñarles diciendo: bienaventurados, ¿qué? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es El reino de los cielos. Hay pobres, hermanos, hay pobres en espíritu, y a estos es a los que les es anunciado el Evangelio. Hay personas que pudieran ser ricos, pero pobres de espíritu. Hay personas que pudieran ser pobres económicamente, pero orgullosos, vanidosos, altivos, altaneros, groseros, ofensivos. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, no los pobres económicamente, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué está formada la iglesia de Dios? ¿De gente altanera, grosera, altiva, ofensiva? ¿De eso? No, ¿verdad? La iglesia de Dios está formada por hermanos de buen corazón. De ellos es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu. La bienaventuranza, hermanos, es entonces la alegría, la dicha. Bienaventurados, eso es lo que significa. Dichosos, felices. Dice el verso 4, también bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué dice los que lloran? ¿Todos los que lloran van a ser consolados? ¿Sí? ¿Todos los que lloran? Usted ve un niño berrinchudo que usted, digamos, es como padre, no lleva dinero suficiente, no lleva dinero, y el hijo no a fuerzas quiere un carro, algo que no está en sus medios económicos. Porque chilla, porque llora, ¿va a ser satisfacido de su deseo? Pues no, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué consolación se refiere? ¿Y llorar por qué? ¿Por una causa justa? ¿Sí? ¿Quién ha llorado? Acuérdese, ponga en su corazón o en su mente ahorita a trabajar, mejor dicho,
Dígame, ¿quién lloró? Cuando Lázaro, por ejemplo, había muerto, ¿qué pasó? Jesús vio a Marta y a María que lloraban, que sufrían. ¿Y qué hace Jesús? Pues también lloró. Y ellas lloraban. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Cómo las consoló? ¿No les he dicho que si creen en mí verán la gloria de Dios? Pues sí, Señor. ¿Y que va a haber resurrección? Dice, pues sí, pero en el día posterior. No, ahorita lo voy a resucitar. Ya estoy aquí. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo las consuela? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo está eso? O sea que yo voy a poder tener mi pedacito de tierra permanentemente. Ya nadie se lo voy a heredar ni me lo va a quitar. No, el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos van a poseer la tierra. ¿El reino de Dios va a ser en el cielo? No, en la tierra. Luego dice, hermanos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Hartos o saciados. Los que les gustaría ver tiempos de paz, de alegría, de bendición, que no haya carencia, que no haya problemas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, es decir, van a ver con sus ojos la paz y la tranquilidad. Luego dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar ¿qué cosa? Misericordia. O sea que alguien que hace misericordia a otra persona, a su prójimo, él también va a recibir ¿qué? De aquello que sembrare. Dice el apóstol Pablo que de todo lo que el hombre sembrare, eso también va ¿qué? Siembra odio, ¿qué va a recibir? Amor. ¿Sí? No, siembra odio, recoge odio. Siembra amor, siembra dádiva, siembra aprecio, ¿qué va a recibir? Pues lo que da, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Bueno, luego dice el verso 8, y bienaventurados también los de limpio corazón, aquellos que no andan con malos pensamientos o dobles pensamientos. No, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Muy bien. También dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. ¿Quiere ver al Señor? Bueno, pues hay dos normas para eso. Uno, vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y otro es tener un limpio corazón. Versículo 9. Bienaventurados los peleoneros, ¿sí? Los pacificadores. No, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Bienaventurados los pacíficos, los que no andan en pleitos, los que no andan en venganzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo me pregunto, en el caso del Señor Jesucristo, cuando lo estaban clavando, hermanos, lo estaban ahí o golpeando, azotando con una vara que dice que le pegaban en la cabeza, o que le dieron puñetazos. Yo creo, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿no cree que pudo haberse zafado de esa situación? Le dice al apóstol Pedro, cuando Pedro trata de defender al Señor Jesucristo, lo están apresando para llevarlo al Sanedrín, y Pedro saca la espada e intenta partirle la cabeza a uno de los guardias que lo apresaban a Jesús, y Jesús le dice, guarda tu espada, ¿qué no crees que yo le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y me los enviaré? Pero yo esto no he venido. Por eso Jesús dice, yo no he, como dice, no me quitan mi vida, yo la pongo. O sea, no es que ellos me tomen, no, yo la pongo. Tengo poder para darla y para quitarla si yo quisiera. Pero Él venía a cumplir las Escrituras. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque pudo haber hecho una guerra y Jesús,
ángeles, vengan para acá. ¿Cuántos, Señor? ¿Cuántos quieres? No más venga una legión. Bueno, 2. Y con eso acabamos con todos estos. ¿No? Hermanos, fácil, pero no es la intención. Por eso Jesucristo, este ser pacificador, dice: bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, otro pasaje, otro verso es el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. O sea que el reino de Dios, hermanos, no va a estar lleno de ¿quiénes? De los perseguidores, sino ¿de quién? De los perseguidos. Eso es lo que dice ahí: felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Si a usted lo están humillando, si a usted lo están, ¿cómo decirlo? Oprimiendo, ofendiendo, porque usted es justo, porque usted quiere que se haga justicia con las personas, con sus vecinos, en su trabajo, con otros o con usted, si por eso lo van a perseguir y lo van a matar, dice: no hay problema, feliz usted. Pero ¿cómo, Señor? Si me están persiguiendo, si me están haciendo... Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Hay quienes dicen: bueno, y los niños chiquitos, también de ellos es el reino de Dios. Y aquí también es el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque donde hay inocencia y hay limpieza de corazón, ahí, de esos es de los que quiere Dios para su reino. Vamos al verso 11. También dice: bienaventurados sois cuando os ¿qué? Vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gócense ¿qué? Y alégrense, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay quien dice: no, si el Señor Jesús lo que no quiere es que me defienda, yo puedo defenderme. Sí, pero también dice el Señor: mía es la venganza. A mí me pertenece la venganza. Tú no metas tus manitas, mijo, no te manches tus manos. No te hieras ni permitas que te hieran más. Déjamelo a mí. ¿Se acuerdan, hermanos, los que estaban hoy ya grandes, por ejemplo, como yo? Antes se usaba mucho decir, cuando había un bravucón en la colonia y ya se los había tranqueado: voy por mi hermano para que él te ponga en tu lugar, o voy por mi primo, o voy por mi amigo, y buscaban a alguien que pudiera poner a aquel otro en su lugar, ¿no? Cuando esto pasaba, hermanos, según el otro era el que se iba a encargar de hacerle justicia. Pues algo así también, hermanos. Dejemos a Dios. No queramos meter nosotros las manos. Sí, nos molesta que nos digan, pero dejémoselo a Dios. O háganle así como decíamos antes de niños: te voy a traer a mi hermano, dígale: te voy a traer a mi Dios, y que Él se encargue. Usted no se vengue ni se ofenda, que digan lo que quieran. Dios es el que tarde o temprano los pone en su lugar. En el caso del Evangelio del Reino, hermanos, busca Dios a través de su palabra hacernos sentir que está con nosotros y que Él se va a ocupar de nuestra vida. Por eso dice: no, siéntanse felices, dichosos ustedes. ¿Por qué razón? Cuando los persigan, cuando los ofendan, cuando digan de ustedes todo lo que quieran por mi causa mintiendo, gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque vuestra merced es grande en los cielos. De esa forma persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Pues sal y luz. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle sabor a esta vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con una buena conducta, con una buena forma de vida. ¿Y cómo vamos a salar la tierra? Pues con amor, con caridad, con toda clase de formas de ser que Dios nos ha enseñado. Entonces, lo primero, hermanos, que se enseña o que enseña Jesucristo del Evangelio del Reino es que nosotros debemos de despreocuparnos y vivir felices.
nosotros debemos de vivir felices. La primera parte, hermanos, entonces, del Evangelio del Reino es que debemos vivir felices. Esa es la primera parte del Evangelio. Y todo esto, hermanos, que vamos a decir, lo vamos a sacar de los 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Después de esto, hermanos, después de esta enseñanza de Jesús sobre el Evangelio, de que tenemos que vivir felices, pásenos lo que nos pase, que tenemos que vivir gozosos, suceda lo que suceda, nos digan lo que nos digan, entonces nosotros tenemos que vivir tranquilos, vivir en paz. Es vivir despreocupados, no como aquellos que dicen, no, todo le vale muy poquito. O sea, lo ofende, no dice nada. Le grita, tampoco dice nada. La mujer le pega, bueno, no es. ¿Cómo debemos vivir? Felices, gozosos. Esa es la forma en la que quiera Jesús que vivamos, contentos, y que le dejemos nuestra vida en sus manos. Esa es la felicidad a la que nos invita el Señor. No esa felicidad en la que solamente nos gozamos si tenemos un carro último modelo fuera de nuestra casa. No, o que tenemos una casa en Lomas, en lo más encumbrado del país o de la ciudad. No, o sea, lo que quiere Dios que nos sintamos contentos o felices es con Él. Con Él. Eso es lo que está invitándonos Dios. Bueno, la primera parte es entonces la felicidad que Dios quiere infundirnos. La segunda, hermanos, son responsabilidades. El Evangelio del Reino de Dios no viene, hermanos, sin responsabilidades. Dios está con nosotros, nos va a acompañar en todo tiempo, pero también hay algunas responsabilidades o normas que tenemos que nosotros seguir. Y también están aquí en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es corregir nuestra conducta, ¿sí? Y el Señor Jesucristo va a darnos algunos aspectos acerca de qué tenemos que corregir. Recordarán, hermanos, en el capítulo 5, verso 21 al 26. No lo vamos a leer, voy a referirme nada más a ellos. Hermanos, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo les digo que, bueno, pues que cualquiera que matare será culpado de juicio, y cualquiera que dijere esta mala palabra, ¿cuál? Raca, o que le diga a su hermano, eres un necio. No. ¿Qué viene a hacer el Señor Jesucristo? No habla solamente de la muerte. El mandamiento dice no mates, pero yo te digo, la sentencia del que mataba era una. Dice, bueno, pues si yo te digo que si te enojas locamente con tu hermano, ¿qué vas a recibir? El mismo, como si hubieras matado a tu hermano. Y se agrava. Si le dices necio, no. Y si le dices no vales nada. Hoy las maldiciones tienen un tamaño descomunal, pero allá, hermanos, dice Jesús, si le dices tonto o necio, culpado del consejo. Y cualquiera que le diga a su hermano, tú no vales para nada, o que le diga raca, la palabra raca significa tú no sirves para nada, eres un inútil. Si lo ofendes así a tu hermano, déjame decirte que serás culpado del infierno del fuego. Bueno, en el primer responsabilidad a corregir, hermanos, es que nosotros no es necesario que lleguemos a matar. Simplemente con que nosotros ofendamos, ya estamos consiguiendo condenación. Cuando nosotros ofendemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros prójimo, ya estamos recibiendo condenación. Y no es necesario llegar a matar. ¿Se fijan? Entonces, una de las responsabilidades del Evangelio es que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros labios. No debo decir, ofender o maldecir
a mi hermano. Es decir, no debo enojarme locamente de tal forma que haga que mis labios pequen, no. Entonces, el carácter del Evangelio es, hermanos, que trata de corregirnos nuestras conductas. No es necesario llegar a matar. Con que ofenda a mi hermano es suficiente para el mismo castigo. Mateo 5 del 27 al 30 tiene otra porción ahí, una conducta que hay que corregir. Refiere al mandamiento no adulterarás, pero dice que si has visto a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya pecaste con ella en tu corazón. Es decir, no es necesario llegar a la acción, al adulterio, simplemente con que hayas codiciado para tener esa persona en tu corazón, pecaste igual. Es decir, la mancha es la misma, es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, haciendo más grave, hermanos, la acción, la raíz de la acción, no la acción misma, sino la raíz, la está poniendo en gravedad también, ¿sí? Es decir, esto te va a llevar a eso, así es que corrige desde aquí, no puedes hacer esto. Otro, verso 31 y verso 32, el tercero, tiene que ver con el divorcio. ¿Jesús acepta el divorcio? Por la dureza de su corazón, Dios les dio permiso del divorcio. ¿Hoy lo permite? ¿Sí? ¿Jesús permite el divorcio? No lo permite, a menos que haya una situación más grave. ¿Cuál? Adulterio. Si hay adulterio, hermanos, entonces sí. Pero por lo contrario, hermanos, no se permite el divorcio. No por cualquier causa, no por cualquier situación. El divorcio solamente se permite, hermanos, si ha habido dos cosas. Uno, adulterio. Y dos, pues muerte, y no se llama adulterio, se llama viudez. Pero ahí ya puede hacer lo que quiera el hombre o puede hacer lo que quiera la mujer cuando su pareja ha fallecido. Bueno, ese sería el tercero. El cuarto, hermanos, es otra prohibición. El Señor Jesucristo está refiriendo al juramento. ¿Está permitido jurar? No está permitido. Antes sí estaba permitido, pero el Señor dice: no jurarás, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ni por tu cabeza, porque tú no puedes hacer un cabello blanco o negro. Por la ciudad de Jerusalén no jures, por nada jures, dice. Mejor que tu hablar sea sí, sí o no, no. Entonces, esta es otra cosa que tengo que corregir. No puedo andar jurando. Y a veces, si ustedes se fijan, hermanos, es una costumbre de las personas que con facilidades están queriendo ser verdaderos, o están queriendo que les crean una mentira, y a quién quieren poner como parte de su mentira. A Dios. Por eso dice: no, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. ¿Y qué están haciendo? Jurando. Están poniendo a Dios como si fuera testigo de su inocencia, cuando es lo contrario a veces. Bueno, aunque haya inocencia o no lo haya, no está permitido jurar. Jesús dijo: sea tu hablar sí, sí o no, no. ¿Qué es entonces lo que predicó Jesucristo como parte del Evangelio? Que está prohibido jurar. Es decir, nuestras conductas deben de corregirse, ¿sí? Una cosa es que debemos sentirnos felices, dichosos, gozosos de que Dios está cerca, que nos guarda, cómo quiere que seamos en su reino, pero también nos dice que hay que corregir conductas. Verso 38 al 42 tiene otro aspecto. Aquí está hablando de la conocida, muy conocida ley del talión. ¿En qué consistía? Ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. ¿A qué se refiere? Venganza, ¿o no? Sí. ¿Es la venganza? Imagínense cómo quedarían chimuelos y tuertos. Dice la escritura aquí
Oíste que fue dicho así, pero yo les digo, no resistan al mal. Si alguien te quiere quitar, ¿qué haz? Dáselo. 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 Por 5 pesos te vas a morir. Por un celular vas a morir. Por unos zapatos, aunque te dejen encuerado, dales todo. ¿Qué es más importante, hermanos? Esos zapatos Nike. No hay zapatos Nike, ¿verdad? Son tenis Nike. Esa pulsera, ese reloj antiquísimo, ese Rolex de oro, ¿sí? ¿Qué será más importante? ¿Su vida o esas joyas que pudiera tener en su cuerpo? ¿Qué será más importante? La vida. Si la vida es más importante y alguien quiere hacerles daño porque quiere quitarles eso, entrégueselo, hermanos. Es más importante su vida. Dice acá, ojo por ojo y diente por diente. No se venguen. Si quieren, denles, hermanos. Denles. Ustedes sean pacíficos. Ustedes vivan en paz. Dejen. No tengan apego a las cosas. No se venguen. Otro, verso 43 al verso 48. Oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo, pero vas a aborrecer a tu enemigo. ¿Quiénes eran los prójimos para Israel? Los de su misma nación. Nada más ellos eran sus prójimos. ¿Y los otros qué eran? Sus enemigos. Entonces, prácticamente no estaba permitido amar a un extranjero. Pedro lo dijo en una ocasión. Dice, ustedes saben cómo es de abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que no le llamen común inmundo a lo que Dios limpió. ¿A qué se refiere? A toda persona gentil, no es del pueblo de Israel. Antes amaban solamente a los de su nación, pero a los que eran fuera de su nación los aborrecían. ¿Sí? Entonces ahora Jesús viene y dice, amen a vuestros enemigos. Aquel que consideran su enemigo, el gentil, ámenlo. Amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan. Qué difícil nos la puso ahora sí el Señor Jesús. ¿No? ¿No es difícil? Muy difícil. Porque hay personas, hermanos, que gozan y disfrutan haciéndonos males. Y Jesús dice, oren por ellos. Porque orando por ellos se manifiesta la diferencia de quién es de quién. Los hijos del diablo, ¿qué hacen? Hacen el mal. Y se distinguen por eso. Y los hijos de Dios, ¿cómo se distinguen? Por hacer el bien. Entonces, dice Jesús, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pues entonces, ¿qué debemos hacer? El bien por todos. Capítulo 6, versos 1 al verso 4. Aquí está hablando también de otras conductas que tenemos que corregir. Digamos que apoyamos a alguien con una limosna. Quizá vamos a dar comida a los hospitales y me pongo a anunciar qué es lo que estoy haciendo. El Señor Jesús dice, cuando hagas limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, no andes anunciándole a todo mundo lo que andas haciendo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o hice esto y aquello. Dice, no. Cuando hagas limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Te vi. No, que no sepan. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? No andar pregonando las cosas buenas que hacemos. Muy bien. Versos 5 hasta el versículo 15. ¿De qué está hablando? La oración. No ores para presumir. Yo creo que eso sí se entiende, ¿verdad?
No ores para presumir. Había en el tiempo de Jesucristo, había quienes hacían largas oraciones para hacer que vistas de los hombres. Se paraban en las esquinas para orar, para que dijeran: qué santo es este hombre, no hay otro como él. Pésimas costumbres, pero el Señor Jesucristo nos dice: no las adopten ustedes. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios no va con las malas conductas. Fíjense, hermanos, y yo quiero detenerme un poquito aquí y regresar al ojo por ojo. ¿Por qué es una buena noticia el que nosotros tenemos que mostrar nuestra santidad, nuestra humildad, orar por los que nos hacen mal? ¿Por qué Dios quiere eso? O sea, ¿por qué Dios nos dice que tenemos que hacer así? Dice que es para que se reconozca que somos sus hijos. El reino de Dios no consiste en violencia, hermanos, consiste en caridad, en amor, en limpieza, en sencillez, en todo eso. En eso de esa forma se distingue el reino de Dios. Y aquí estamos viendo otro aspecto. Cuando ores, no ores como hacen todo el mundo, nomás para ser vistos de los hombres. Tú cuando oras dices: sé tranquilo. Es más, si vas a orar, enciérrate en tu cuarto. Enciérrate en tu cuarto y ahí en secreto ora a Dios. Y Dios, que te ve en secreto, te va a recompensar ¿en qué? En público. Ay, Señor, tanto tiempo que he deseado, Señor, este trabajo y no lo puedo tener. Ayúdame, Señor. De repente sale: hey, échame la mano acá. ¿No quieres trabajo? Sí. ¿En dónde? Pues en tal parte. Dios te ve en secreto, ¿y dónde te lo recompensa? En público, frente a todos. ¿Sí? Entonces, pero no le gusta eso a Dios, que ande ahí afuera prodigando que es un santo, ¿no? En su oración. Luego, del verso 16, hermanos, del capítulo 6, verso 16 al verso 18. El primero era: no ores para presumir. El siguiente es: no ayunes para presumir. ¿Por qué razón? Porque había quienes ayunaban y hasta se maquillaban para ver como que estaban bien. No he comido. Un mes que no como, un mes, llevaba un día. Apenas había dejado de almorzar hace 2 horas y ya está. No ayunes para presumir, dice este pasaje. Este sí lo voy a leer. Dice: cuando ayunes, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su paga. Pero tú, cuando ayunas, ¿qué tienes que hacer? Unge tu cabeza y lava. No lo reflejes. No reflejes que estás ayunando a los hombres que ayunas, sino nada más a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve que estás ayunando en secreto, ¿qué? Se recompensará en público. Va a escuchar tu oración y va a atender tu ruego y va a contestar tu súplica. Por eso dice: cuando ayunes, no hagas como hacen los demás. Bueno, punto siguiente. Mateo 6, verso 19 al verso 24. A este punto, hermanos, yo le puse: no busques hacerte rico. Que esa no sea tu tarea principal. No busques hacerte rico. No te congojes, dice el Señor Jesucristo. Dice del 19 al 24, es la parte que yo les dije. Perdón, no hagas tesoros en el cielo. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Nuestro tesoro debe de estar, no, hermanos, en riquezas humanas, sino en buenos, ¿cómo se dice? Buenas acciones, buenos
ayuda a los demás, ayuda al que menos tiene. Es esa, hermanos, la mejor forma de vivir el reino de Dios. ¿Cómo? Con buenas acciones. Verso 20, y hace una analogía. Dice, miran las aves del cielo, ¿qué pasa con ellas? ¿Siembran? No, ¿verdad? ¿Riegan? Tampoco. ¿Pero quién las alimenta? Dios. Así que no te preocupes por qué vas a comer mañana, qué vas a hacer tal día. No tienes para esto, para aquello. No te preocupes. Es más la vida que el pan. Es decir, importa más tu vida que el pan que comes. Mejor primeramente busca el reino de Dios, dice el verso 33, y su justicia, y todas las cosas van a ser ¿qué? Añadidas a su tiempo, a su momento. Dios sabe que tenemos necesidad, ¿sí, verdad? Sabe que tenemos necesidad, pues en el momento que Dios lo considere necesario, va a venir a nosotros eso que nosotros le pedimos. Bueno, capítulo 7, hay algo más, hermanos, que también es parte del carácter del Evangelio. Nosotros, como siervos de Dios, como familia de Dios, tenemos que hacer otras cosas también. Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que corregir. Dice el verso 1 al verso 12, no juzgues que... Para que no seáis juzgados. Debemos también de tener cuidado, corregir esa conducta. No debemos juzgar para que no seáis juzgados. Y dice también el Señor en esta misma parte que nosotros cuando tengamos necesidad solamente pidamos y Él nos va a dar. Busquemos y hallaremos y llamad y se abrirá. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿qué nos hace sentir con esto? No estamos solos, está con nosotros, pero las cosas que quiere que quitemos son muy específicas. Ya las vimos unas, y en esta ocasión es no juzgues. ¿Sí? Condúcete bien, no juzgues a los demás. A veces no sabemos por qué actúa una persona de una forma o de otra, pero dice simplemente no juzgues, no conoces, no sabes qué está viviendo esa persona. Ese es el consejo de Dios, no juzgues. Verso 13 al verso 23, aquí se me hace interesante, porque el Señor ahora dice, habla de dos puertas, ¿verdad? Una amplia y una estrecha. En la amplia, en aquella ancha puerta, entra mucha gente, y es muy fácil entrar por esa, pero por la otra no. Dice la estrecha, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan esa puerta. Pero por la ancha, dice, todos entran, toda la gente entra. Hay un árbol malo y hay un árbol bueno. ¿El árbol bueno puede dar malos frutos? No, por eso se le llama buen árbol. ¿Y el malo puede dar buenos frutos? No, por eso se le llama mal árbol. Hay malos árboles, hermanos, que usted, aunque vea la fruta, pero muy bonita por fuera, usted parte, por ejemplo, esa fruta y adentro tiene gusanos. ¿Es un buen árbol? Porque está bonito lo de afuera. Es un mal árbol porque lo de adentro no puede comerse. Entonces, en esa forma, nosotros tenemos que esforzarnos por no ser en esa forma malos, sino buenos. Entonces, aquí en esta parte, hermanos, del verso 13 al verso 23, es una invitación de Dios. Ese es otro consejo en el que tenemos que nosotros esforzarnos a entrar, esforzarnos a hacer buen árbol, esforzarnos a hacer buen fruto, o dar buen fruto. El Señor dice, no todos los que me dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de Dios, sino los que hagan, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que quiere el Señor. Otro pasaje está en el verso 24 al 27. Aquí el Señor Jesucristo dice, el que hace lo que le dije, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa en una peña, en una roca. Viene el agua, vienen los vientos, pero no
no hacen que se estrelle que se caiga esa casa, porque está sentada y cimentada en la roca. Pero si hay el que no hace lo que yo le comento o lo que yo le digo, entonces es como si hubiera puesto su casa sobre la arena y el viento y el agua hacen que caiga, no tiene firmeza. Entonces, el que oye el consejo, hermanos, es una persona prudente. Esa es parte, hermanos, entonces, de los 7, el 7, el 6 y el 5, estos capítulos de Mateo, nos hacen ver entonces, hermanos, que como parte de la predicación de Jesucristo, como parte del Evangelio, es que tenemos que corregir nuestra forma de vida. Pero son buenas noticias, hermanos, las que nos da el Señor. No te preocupes lo que vivas, lo que sufras, las necesidades, la pobreza, el peligro, porque yo estoy contigo. Eso es lo principal, hermanos, que nos quiere hacer ver el Señor Jesús. El Evangelio no es solamente Jesucristo y la salvación, sino que también nos hace sentir que Jesús o que Dios están con nosotros, que van a estar por nosotros y a favor de nosotros. Eso es, hermanos, lo que quiere el Señor Jesucristo. Cuando Él empieza a predicar el Evangelio, hermanos, lo hace con la intención de que la gente que vivía en sufrimientos constantes, que vivía en tristezas, en preocupaciones constantes, no se sintiera así, que se sintiera en paz y aliviado. Esa era la intención del Evangelio. Pero hay otra cosa, hermanos, que también, y lo quise esto dejar al final, porque es algo más de lo que también Jesucristo predicó. Vamos a ver Juan capítulo 12, verso 46. Libro de Juan capítulo 12, verso 46. Este es otro aspecto, hermanos, de lo que también es el Evangelio. Allá el Señor Jesucristo predicó el Evangelio y de eso fue de lo que habló. Pero también habló de otros temas, y uno de los temas principales fue Él mismo. Él hablaba de sí mismo. Dice el capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo, ¿para qué? Para que todo el que cree en mí no viva a oscuras. Los que creemos en Jesucristo, hermanos, no debemos de vivir en tinieblas. Y vivir en tinieblas, hermanos, es vivir lo contrario a lo que ya estábamos hablando. Creer en Jesucristo, hermanos, es vivir con una conducta de paz, de tranquilidad. Vivir feliz aunque seamos pobres. Vivir felices aunque quizá, hermanos, nosotros estemos sufriendo algún tipo de violencia. Primero porque Dios está con nosotros, ¿verdad? No está permitida la venganza. Así es que teniendo a Jesucristo, hermanos, debemos vivir en felicidad, en alegría, porque Él no nos deja. Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras no las quiere, no lo juzgo. ¿Sí? Que siga en su vida. Dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha, no recibe mis palabras. La palabra tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Entonces Jesús dice, yo soy ¿qué cosa? La luz. Yo, la luz, he venido a este mundo. Quien cree en mí no va a estar a oscuras, no va a estar en tinieblas. Otro aspecto que Jesús habló sobre él mismo, vamos a Juan capítulo 10. Verso 11. Está hablando acerca del buen pastor. ¿Cuál es la conducta del buen pastor? ¿Qué hace por sus ovejas? Las cuida, las alimenta, las lleva a verdes pastos, las lleva a brevarse, hermanos, a beber agua.
aguas sanas, aguas limpias para su beneficio, o lo lleva ya a aguas revolcadas y sucias? No, ¿verdad? El buen pastor cuida de sus ovejas. Viene el lobo, ¿qué hace? La defiende de ella, del lobo. El buen pastor, hermanos, ¿qué hace? Dice en el verso 11, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo se siente usted, hermanos, cuando escucha que Jesucristo es su pastor y que va a estar al pendiente de usted? ¿Cómo se siente? Confiado. En paz, confiado. Dios está con nosotros. Que viene aquello, que venga. Dios está conmigo. Jesús está con nosotros. Él es el buen pastor. Entonces, como una parte adicional del Evangelio, Jesucristo está hablando de sí mismo, diciendo que Él es también la buena noticia para nosotros los seres humanos. Para los que lo aceptemos, es la luz. Para los que lo aceptemos, es nuestro director, nuestro ayudador, es nuestro pastor. Sí lo es. ¿Qué más es? Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14 ahora, versículo 6. Y pudiéramos, hermanos, tomar una gran cantidad de versos para entender, hermanos, sobre Jesús, y no acabaríamos. Pero aquí vienen tres aspectos de Jesús. Dice el verso 6, Juan 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, La verdad y la vida. soy la verdad y también la vida. Nadie viene al Padre sino ¿qué? Por mí. Solamente a través de mí. Nada más a través de mí. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Yo soy, dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué cosas no es Jesús? Ya dijimos, es la luz, es el camino, es la verdad, es la vida, es el buen pastor. O sea, prácticamente, hermanos, Él es nuestra puerta abierta al Padre Celestial. Pero, hermanos, para poder entrar también a este reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Corregir nuestras conductas. Y Jesús nos habló